Hola, bienvenidos a Literatura para Vivir. Hoy estaremos hablando sobre uno de los temas más importantes del arte de la escritura literaria, la corrección. Vamos a abordar 7 claves para poder corregir un relato que te pueden ayudar a poder encarar con mayor claridad y seguridad la etapa de corrección de un escrito que es indispensable para lograr que una obra esté terminada. La escritura, como todo arte, tiene sus etapas. Hay la etapa inicial donde uno busca la idea, la etapa germinal de la idea que uno quiere escribir, donde va recopilando información y demás. Una etapa de reescritura, donde uno va ampliando la obra y analizando la estructura. Y una última etapa, que es la etapa de la corrección, donde uno tiene que hacer una corrección general de todo el texto para lograr el escrito que busca. Sería algo así como pulir el diamante. Sin embargo, muchas veces sucede que cuando iniciamos un relato, empezamos con cierto entusiasmo un relato, convencidos de lo que queremos hacer, y a veces terminamos el primer borrador, o a veces quedamos en una parte del texto, y nunca logramos llegar al final y a completar la corrección del texto. Queda siempre en un borrador. ¿Cuántos escritos deberemos tener acumulados en el cajón o en carpetas en la computadora que nunca logramos terminar? Bueno, es indispensable tener en cuenta que parte de la creación de una obra literaria, implica una etapa de corrección que a veces puede incluso llevar más tiempo que el primer borrador. Muchas veces decimos, bueno, escribo mi primer borrador, escribí algo, o soy escritor, o me dedico a escribir, pero jamás lograron que un texto llegue a estar finalizado y pulido en su totalidad. Entonces, nunca hay una obra terminada. Es muy importante tener esto en cuenta porque, si no, esto nos puede frustrar en el proceso literario. A veces incluso, como decía, lleva más tiempo corregir el relato que el primer borrador, y esto muchas veces no es tenido en cuenta, y a veces uno nunca pasa de la primera etapa. Es como decía Horacio Quiroga en el Decálogo del Perfecto Cuentista, no dejarse poseer por la emoción, escribir sin depender de ella. Justamente se refiere a eso, bueno, está bien, uno puede tener un primer entusiasmo, una primera intención de querer escribir algo, pero no depender de ello. La escritura, además de inspiración, como decían los poetas, es también en gran medida disciplina y dedicación. Así que ahora vamos a abordar algunas claves que te pueden ayudar a poder analizar y saber qué cosas observar en un relato escrito. Obviamente esto va a ser un acercamiento, no vamos a poder profundizar demasiado, porque para lo que es corrección no solamente es muchísimo tiempo de práctica, sino que podría llevar mucho más tiempo que este breve video analizarlo. Pero te vamos a dar algunas claves que te pueden ayudar. Es importante, antes de comenzar, que tengas en cuenta que hay dos tipos de corrección de un texto. Una es la corrección gramatical y sintáctica, donde justamente se buscan corregir los errores de las reglas gramaticales y sintácticas. Pero hay otro tipo de corrección, que es la corrección de estilo, donde ya se buscan analizar otras cuestiones, como por ejemplo el ritmo del relato, la armonía, si estamos logrando, por ejemplo, el suspenso, la intriga, cómo se desarrolla la historia, qué está de más, etc. Así que en esta segunda parte nos vamos a enfocar en este video, que es en la corrección de estilo. Punto número 1, es importante tener en cuenta qué historia estoy contando. En general, yo cuando participo con la gente que se inscribe al taller y envían cuentos, muchas veces llegan cuentos donde la historia no está definida, donde es algo disperso y no queda claro cuál es la historia que estoy contando. Es muy importante que tengamos muy en claro qué historia se está contando, cuál es la anécdota, cuál es el relato, tenerlo, cuál es el eje central de la historia, y como primera etapa analizar si eso está claro, porque muchas veces se dedica mucho tiempo a cosas que no tienen mucha importancia dentro de la historia, y eso perjudica al relato porque la historia, no se llega a percibir con claridad. Obviamente hay que tenerlo en cuenta si es un cuento o una novela, ¿no? Porque el cuento es distinto que la novela y son diferentes formas de abordarlo. El cuento suele ser más sintetizado, suele ir al grano en el relato, no suele irse por las ramas, y en cambio la novela es diferente porque abarca un mayor
tiempo, en la vivencia de los personajes, y también se desarrollan muchas otras cosas más. Punto número 2, la coherencia de la historia. Es importante, entre otras cosas, analizar que la historia sea coherente en todos los aspectos que pueda serlo, porque muchas veces el relato es incoherente, es contradictorio, hay muchas contradicciones. No sé, un personaje que se murió en un capítulo aparece en otro, o se habla de un periodo histórico, pero suceden cosas que no tienen que ver con ese periodo histórico. Hay muchísimas cosas que uno puede analizar en un relato y que pueden llevar a contradicciones, y es muy importante analizar que el escrito sea coherente en su totalidad. Punto número 3, escuchar mis sensaciones en el escrito. A veces no logramos detectar exactamente qué es lo que hay que corregir, pero hay ciertas partes del relato que nos suenan raro, que decimos, acá hay algo que no me cierra bien, esto no me convence, no podemos explicar qué. Pero sentimos que algo ahí no está bien, que no estamos logrando decir lo que queremos. Entonces es importante que escuchemos esto, porque ahí es una alerta, es una alarma de que algo no está bien. Es importante que marquemos esas secciones del relato o lo que sea que notemos que no está bien y lo leamos luego con mayor tranquilidad. Tratemos de analizar qué cosas son las que hay que corregir, qué cosas son las que están sonando mal en el relato, y luego tratar de ampliarlo y buscar cómo podemos mejorarlo y corregirlo. Punto número 4, no dejar cabos sueltos. Muchas veces sucede que en un relato suceden cosas, hechos, aparecen personajes o se anticipan cosas que luego no suceden, o aparecen personajes que luego no cumplen ninguna función. Entonces es importante que analicemos los cabos sueltos de la historia, las cosas que quedan inconclusas, y esto no puede suceder porque esto perjudica al relato. El lector siempre va a estar esperando que aquello tenga algún significado, y si dejamos cabos sueltos, entonces el relato falla. Punto número 5, dejar reposar el relato. A veces el relato se nos vuelve, lo ampliamos demasiado, se nos vuelve extenso, o nos sentimos agotados del escrito que estamos haciendo, no sabemos cómo continuar, quizás estamos trabados, pueden suceder muchísimos problemas que nos bloqueen en el proceso de escritura y en la corrección. Entonces, si hemos llegado a una etapa donde nos cuesta continuar con la corrección, es mejor dejarlo reposar un tiempo, puede ser unos días, unas semanas, a veces meses, y lo retomemos luego con la mente un poco más fresca. Y luego en ese momento seguramente vamos a encontrar muchísimas cosas que podemos corregir, ya sea de la estructura en general de la historia, descripciones, cualquier cosa. Siempre vamos a encontrar cosas que corregir y mejorar, porque vamos a estar con la visión un poco más fresca. Quizás hayamos podido corregir otros textos o leer otras cosas que nos hayan alimentado, entonces vamos a poder encontrar cosas nuevas que mejorar. Punto número 6, paciencia. Esto es muy importante porque a veces uno se apura en que ya quiere tener el relato hecho, ya lo quiere publicar y quizás no está bien corregido, y a veces uno se apura y publica sin haberlo corregido correctamente antes, sin haber analizado bien todo el relato, o a veces notamos que nos puede llevar mucho tiempo y eso nos frustra y no queremos continuar. Entonces, ya sea cualquiera sea la situación, es muy importante tener paciencia, tener en cuenta que un escrito puede llevar tiempo, más si nos falta experiencia. Entonces, dedicarle el tiempo necesario, dedicarle un tiempo todos los días, disciplina, y tratar de llegar hasta el final por más tiempo que nos lleve. Y como punto número 7, y para terminar, recordar al lector. Eso es muy importante porque muchas veces los relatos que uno escribe quizás no están muy bien pensados en función de quién los va a leer, en función de qué efecto queremos generar en el lector, qué expectativas va a tener el lector dentro del texto, en relación al texto, y qué efecto queremos que le genere en diferentes ocasiones o en la estructura en general. Y esto es fundamental, porque el relato, si nuestra intención es escribir un relato y el día de mañana publicarlo, o que alguien, o publicar un libro, lo que sea, es porque de algún modo esperamos que alguien lo lea. Entonces, si queremos que alguien lo lea, tenemos que tener muy en cuenta qué efecto queremos producir en el lector, recordar al lector. Hay una frase muy famosa de Jorge Luis Borges donde hablaba justamente del lector, un texto que decía que la atención del lector es muy importante, es necesaria retenerla, cuya amistad es necesaria, cuya complicidad es preciosa, refiriéndose justamente al suspenso, ¿no?, que el lector tiene
y justamente eso hace que el lector participe de la obra. Así que bueno, es muy amplio el arte de la literatura, hay muchísimas cosas por ver. Acá te regalamos algunos consejos para que lo puedas aplicar en tus escritos. Esperamos que te puedan ser útiles, que te puedan servir, que los puedas aplicar y tratar de, bueno, darle el valor que realmente tiene este arte, tanto para la escritura como para la lectura. Es muy importante nutrirnos de buenos textos que leer, porque de esa forma también vamos a tener mayor contenido con el cual poder analizar un texto. Hay un texto muy interesante de Hermann Hesse, donde él hablaba del degustador literario, ¿no? Decía que hay aquellos que son degustadores literarios, que leen y disfrutan esa lectura cuando las cosas van bien, pero cuando uno está triste, malo, pasando un mal momento, ni siquiera piensa en el valor que tienen esos textos. Y en cambio, un verdadero artista, un verdadero alguien que realmente llevó adelante un camino del arte, es una forma de utiliza el arte como una forma de poder encontrar una especie de refugio, ¿no? Una forma de poder transitar un camino, de encontrar un sentido más profundo. Invitaba justamente a que en los momentos de desdicha leer un buen verso de Goethe o leer algún pasaje de la Biblia o leer algún texto de la Odisea, porque eso nos va a hacer sentir el momento mejor y menos oscuro. Y bueno, todos los días sería necesario dedicarle tiempo a la lectura de buenos libros, ¿no? Siempre todos los libros son buenos, tanto los clásicos como los contemporáneos, pero siempre los clásicos tienen una carga cultural que casi no se encuentra hoy en día. Y eso también nos va a dar mucho mayor material y contenido para poder luego analizar nuestros escritos. Así que bueno, espero que te haya servido este video. Si te gustó, podés darle like, suscribirte a nuestro canal, compartirlo con alguien que le pueda servir. Y bueno, nos podés dejar también tu comentario, dejando tu opinión. Y nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.